¿Ya tienes un editor instalado y sabes lo que es un elemento y un atributo? ¿Sabes dar formatos y hacer comentarios en un HTML? Eso es que ya viste la primera parte y ahora quieres ver la segunda. Mi nombre es José Doval y hoy te traigo el segundo vídeo del curso gratuito de cómo hacer una página web en HTML5 y CSS3 desde cero. Te recuerdo que para este curso no necesitas experiencia ninguna, puesto que vamos a ver todo lo relacionado con HTML5 y CSS3 desde la base. Aún así, si quieres ver mis vídeos de cómo dominar Visual Studio Code o la primera parte de este curso, puedes pinchar en la tarjeta que sale en pantalla o visitar el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Empezamos con los enlaces después de la intro. Todas las webs del mundo tienen enlaces. Los enlaces nos permiten navegar entre páginas de un mismo sitio o bien desde nuestro sitio a otro sitio y viceversa. En HTML los enlaces no tienen por qué ser texto, pueden ser cualquier tipo de elemento HTML. Si pasamos el ratón por encima de un enlace, este deja de ser un puntero y pasa a ser una mano, lo que nos dice que es un enlace cliqueable. Los enlaces a un sitio web externo se escriben de la siguiente manera. Utilizamos la etiqueta A con el atributo href, dentro introducimos la dirección a la que queremos que ese enlace nos envíe y luego el texto del enlace. Vamos a guardar para ver cómo se ve este enlace en el navegador. Y aquí tendríamos el enlace. Si clicamos en él, nos manda a la página en cuestión. Los enlaces a una página interna pueden ser de dos maneras, a una ruta relativa o una ruta absoluta. En este ejemplo, los dos enlaces nos llevan hacia el mismo sitio. Aquí tenemos un enlace a una ruta absoluta que nos lleva a la página contacto y aquí tenemos un enlace con la ruta relativa que nos lleva a la página contacto. Vamos a ver cómo se ve en el navegador. Los dos enlaces se verían igual y al pinchar en ellos nos llevarían al mismo sitio si estuvieran correctamente programados. Los enlaces traen por defecto unos estilos prefijados. Esto se puede cambiar con CSS, solo hay que tener en cuenta que los enlaces tienen tres estados: sin visitar, visitado y activo. Cuando un enlace está sin visitar, lo vemos como aquí, subrayado y en azul. Cuando un enlace está visitado, lo veríamos igual pero en morado, y cuando un enlace está activo, lo vemos igual pero en rojo. Más adelante veremos cómo modificar los estilos por defecto. Los enlaces tienen un atributo para indicar dónde queremos que se abra. Podemos modificar este atributo target de la siguiente manera. Una nueva pestaña o ventana le indicamos blank. La misma pestaña o ventana self. En un marco emparentado parent. El enlace se abre en todo el cuerpo de la ventana top. El enlace se abre en el marco con el nombre indicado guión bajo nombre del marco. Guardamos. El primer enlace se nos abriría en una ventana nueva. El segundo enlace en la misma pestaña. Y los demás tal y como acabo de indicar. Las imágenes son muy comunes como enlaces. El código para usar una imagen como un enlace es el siguiente. Abrimos la etiqueta A, indicamos la dirección con el atributo href y dentro del enlace indicamos la imagen. Guardamos. Y aquí tendríamos nuestra imagen que al clicar en ella nos llevaría a la dirección del enlace. Si queremos mostrar información extra en nuestro enlace podemos añadir un tooltip con el atributo title. Entonces añadimos el atributo title en el enlace, guardamos. Al poner el ratón por encima nos aparecería este recuadro con la información que tenemos en este atributo title. Si queremos crear enlaces ancla que nos permitan navegar entre secciones de la página visible, lo primero que tenemos que hacer es encerrar nuestro contenido en secciones y ponerle un ID a cada sección. Luego en el href de cada enlace hacer un apunte a cada ID. Vemos un ejemplo funcionando. Aquí tenemos una navegación con una lista desordenada dentro y dentro tres ítems de lista que cada uno tiene un enlace a la sección 1, sección 2, sección 3. Y luego abajo tenemos un div con cada sección. Si actualizamos vemos que tenemos los tres enlaces
y si pinchamos por ejemplo en sección 3, automáticamente ya nos lleva al div que contiene esa sección. Ahora vamos a ver las imágenes. Usar imágenes de calidad para nuestro sitio web puede mejorar el diseño y la apariencia de nuestra página. Para insertar una imagen HTML usamos la siguiente sintaxis: etiqueta imagen con el atributo src, donde insertamos la ruta de la imagen. En nuestras imágenes siempre tiene que haber un atributo alt para asegurarnos que una descripción se va a mostrar cuando por alguna razón el navegador no puede cargar la imagen o si el usuario está usando un lector de pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de atributo alt donde le indicamos que la imagen es un campo de girasoles en Holanda. Si actualizamos se ve la imagen sin ningún problema, pero si esta imagen no existiera, por ejemplo le añado una E aquí, ya indica campo de girasoles en Holanda. Para indicar el tamaño al que queremos que se muestre una imagen tenemos dos maneras. Con el atributo style le indicamos el ancho de 150 píxeles y el alto de 100 píxeles, o directamente usamos el atributo ancho y alto. Guardamos. Si modificamos el ancho, guardamos, la imagen anchea. En los ejemplos anteriores las imágenes están guardadas en la misma carpeta que el archivo HTML. Si queremos usar imágenes que tenemos guardadas en otras carpetas tenemos que escribir bien la ruta en el atributo src. Aquí tenemos el atributo src donde le indicamos que la imagen está en la carpeta img y se llama logo.png. Guardamos, la imagen aparece. Carpeta, nombre. Con las imágenes que están en otro servidor tendremos que especificar la ruta absoluta a esa imagen dentro de ese servidor. En el ejemplo que tenemos en pantalla, la foto está sacada de Pexels y muestra una imagen de un Golden Retriever. Si actualizamos, se ve la imagen en el navegador, pero nosotros no la tenemos guardada en nuestro equipo. La sacamos directamente de internet. Si queremos insertar en nuestro sitio imágenes animadas, sería de la misma manera, pero la imagen tiene que ser un archivo GIF. Aquí tenemos dentro de nuestro atributo src un archivo GIF. Guardamos y se vería la imagen animada en pantalla. Podemos usar la propiedad float dentro de un atributo style para mover una foto a un lado o a otro del texto. Aquí tenemos varios textos alrededor de nuestra imagen del logo. Este se colocaría a la derecha y este se colocaría a la izquierda. Guardamos. Y vemos que aquí estaría el texto, a la derecha estaría la foto en el primer párrafo y en el segundo a la izquierda estaría la foto y luego estaría el texto. Existe una etiqueta llamada map que nos permite mapear una imagen y convertir espacios de la misma en zonas cliqueables que nos pueden servir para poner enlaces como en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una imagen y le indicamos use map, este ID, imagen map, y luego aquí con la etiqueta map hacia este ID le marcamos 3 coordenadas para la taza de café, varias coordenadas para el polígono que describe el folio y varias coordenadas para el polígono que describe el teléfono móvil. E igual lo hacemos con el bolígrafo. Vamos a ver cómo se ve. Como podemos ver es una foto normal, pero si ahora pinchamos por ejemplo en el café, nos lleva directamente al enlace que le indicamos en el código de la Wikipedia del café. Y si hacemos clic en el folio, pasaría lo mismo pero con el folio. Y con el bolígrafo igual. Con HTML5 se introdujo el elemento Picture para añadir más flexibilidad cuando especifiques los recursos de una imagen. Dentro del elemento Picture puede haber varios elementos, para cada uno de los diferentes valores para una misma imagen a mostrar, así el navegador elige la que mejor se ajuste y la muestra. Una vez muestra una, ignora las demás. De todas formas debemos poner un elemento IMG al final por si acaso los navegadores no soportan el elemento Picture. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí tenemos un elemento Picture y dentro tenemos un source para cuando el tamaño de pantalla sea 650 píxeles nos enseñe esta imagen. Para cuando el tamaño de pantalla sea 465 píxeles nos muestre esta imagen y si no, pues que muestre esta otra imagen. Vamos a ver cómo se vería.
Entonces ahora mismo nos está enseñando el jardín mediano. Vemos que si reajustamos el tamaño del navegador nos va enseñando las diferentes imágenes. Básicamente sería para esto, para que el navegador elija qué foto le conviene en cada momento para mostrar. Con esto ya podemos dar por visto todo lo relacionado con las imágenes, así que vamos a continuar con las tablas HTML. En HTML, la etiqueta table define una tabla HTML. Dentro podemos encontrar la etiqueta tr para definir filas y las etiquetas th para los encabezados y td para los datos. Vamos a ver cómo se ve esto en un navegador. Sería una tabla que tiene los encabezados, nombre, apellido y año y los datos debajo. Le voy a añadir estos estilos a la etiqueta table, th y td para que se nos muestre un borde verde. Utilizamos este código para dividir una celda en varias columnas, añadiendo col_span 2 en la etiqueta th, quedaría de la siguiente manera. Guardamos y vemos que la celda se dividió en dos. Lo mismo si queremos dividir una celda en dos filas, la única diferencia es que añadimos el atributo rowSpan2, guardamos, y se divide la celda en dos filas. Para añadir un subtítulo a una tabla añadimos la etiqueta caption justo después de la etiqueta table. Vamos a ver cómo se ve. Aquí tendríamos el elemento caption, guardamos y nos aparecería un subtítulo aquí. Y esto sería todo para el tema tablas HTML. Ahora vamos a ver las listas. Hay dos tipos de listas en HTML, ordenadas y desordenadas. El elemento OL se utiliza para las listas ordenadas y el elemento UL para las listas desordenadas. Vamos a ver la diferencia entre las dos. Aquí tenemos una lista ordenada y una lista desordenada. Si guardamos, vemos que en el primero se ordenan con un 1, un 2 y un 3. Y en el segundo no tienen numeración ninguna, simplemente aparecen con un punto indicando que es una lista. Para modificar el estilo de las bolas o quitarlo usamos CSS, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a ese apartado. Para las listas ordenadas tenemos el atributo type que nos permite cambiar el número por otro marcador de la lista ordenada. Los tipos de lista ordenada serían los siguientes: un 1, una A minúscula, una I mayúscula, una I minúscula. Vamos a ver cómo se ve en el navegador. El 1 nos lo ordenaría con números, la A mayúscula con letras mayúsculas, A minúscula con letras minúsculas, I mayúscula con números romanos y la I minúscula con números romanos en minúscula. Para las listas con descripciones, HTML tiene los elementos DL y dentro de ellos el elemento DT para los términos y el elemento DD para escribir cada término. Aquí tenemos el elemento DL, elemento DT para el término, elemento DD para la descripción del término. Guardamos y vemos elemento, descripción, elemento, descripción. En HTML podemos tener listas dentro de listas y esto lo vemos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una lista desordenada que dentro contiene una lista de ítems y un ítem contiene una lista desordenada con otra lista dentro. Y esto se vería así. Una lista con una lista dentro. Si queremos hacer que una lista empiece a contar desde un número diferente al 1, utilizamos el atributo start. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista ordenada con el atributo start7, con lo cual, si guardamos, vemos que empiezan a contar el 7, el 8, el 9 y así desde el número en el que le indiquemos. Con esto tenemos todo sobre las listas. Vamos ahora a ver los bloques. En HTML los elementos tienen una manera de mostrarse por defecto. Esta suele ser en bloque o en línea. Los elementos en bloque siempre empiezan en una línea nueva y ocupan todo el ancho disponible. Voy a poner un borde a estos elementos para que veáis que su disposición es en bloque. Aquí tendríamos un estilo donde a todos estos elementos les pongo un borde de un píxel rojo. Todos los elementos que están dentro de este elemento estilo son elementos HTML que su disposición por defecto es en bloque. Vamos ahora a probar un par de ellos. Tenemos este código con un div, un section, un h3,
un HR, un párrafo y una lista. Si guardamos, vemos que cada elemento está en un bloque. Un div, un section, un encabezado, un párrafo, una lista. Un elemento en línea no empieza en una línea nueva y solo ocupa el ancho necesario. Aquí tenemos todos los elementos HTML que su disposición por defecto es en línea. Vamos a ponerles también un borde de un píxel en rojo. Probamos un par de ellos. Dentro de este párrafo tengo un elemento strong, un elemento small, un elemento Q y vamos a ver cómo se ve. Actualizamos. Quito el estilo de los elementos en bloque para no confundirnos. Guardo otra vez. Vemos que el elemento strong, small y Q, su disposición está en línea. El elemento div se usa muy a menudo como contenedor y el elemento span también se usa muy a menudo como contenedor de texto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un elemento div donde el estilo de borde es de un píxel y luego aquí un elemento span donde el estilo de color de letra es rojo. Guardamos. El elemento div es un contenedor que contiene un encabezado y un párrafo. El elemento span es un contenedor de texto. Estos dos elementos no tienen atributos requeridos, pero se suelen usar con style, class o id. El style vale para poner estilos, como ya sabes. Class y id nos sirven para establecer una clase o un identificador. Vamos ahora a ver las clases. El atributo class se usa en HTML como selector. Le indicamos una clase a un elemento y luego podemos manipular ese elemento usando CSS o JavaScript. Aquí mismo tenemos 3 divs, 2 con la clase caja y 1 con la clase contenedor. Si actualizamos el navegador no se ve nada, pero si añadimos unos estilos para la clase caja y para la clase contenedor, al actualizar vemos que tenemos los 3 divs, cada uno con su estilo, divididos por clases. Clase caja, los dos de arriba, clase contenedor, el div de abajo. Como podemos ver, estamos dando estilos a 3 divs, pero uno se ve diferente a los otros dos porque la clase es diferente y los estilos para esa clase son diferentes. En el caso de JavaScript podemos utilizar una clase para ocultar un div. Por ejemplo, tenemos un botón que tiene un atributo onClick que llama a la función ocultar y esta función lo que va a hacer es comprobar si hay un elemento con la clase contenedor y cambiarle el estilo a display none. O sea, lo estaría ocultando. Vamos a guardar. Y aquí nos aparece un botón que si pulsamos oculta el contenedor. Para acabar voy a recordaros que se puede tener un elemento con múltiples clases o varios elementos con la misma clase. Y ahora vamos a ver los IDs. Los IDs en HTML son un tipo de selector. Se usan parecido como utilizamos las clases en la parte anterior, pero con una diferencia bastante notable. Los IDs son únicos. Las clases las usamos para seleccionar a un grupo de elementos a los que podemos modificar de manera conjunta, pero un ID lo utilizamos para diferenciar y modificar a ese elemento de manera específica. Vamos a ver ahora un ejemplo donde le damos estilo a un párrafo utilizando un ID. Aquí tenemos unos estilos para el ID párrafo 2 y aquí tenemos varios párrafos, cada uno con su ID. Y ahora si guardamos, vemos que solo se aplicarán los estilos al párrafo del centro, porque tiene el ID párrafo 2, que es el que utilizamos aquí arriba para dar unos estilos concretos. Los IDs también se pueden utilizar de anclas en los documentos. Si creamos un menú de navegación y aumentamos el texto, podemos navegar cliqueando en los enlaces. Aquí tenemos un menú de navegación que apunta al párrafo 1, el otro al párrafo 2 y el otro al párrafo 3. Si ahora guardamos y pinchamos, por ejemplo, en el párrafo 3, nos lleva al párrafo 3, que es el que contiene la ID que está enlazada con el menú de navegación en la lista con el enlace al párrafo 3. Vamos ahora a ver los iframes. Un iframe en HTML es lo que se denomina un marco, donde podemos insertar una página web dentro de ese marco, con lo que nos queda una página dentro de nuestra página. Esto se hace gracias a la etiqueta iframe. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una etiqueta iframe que apunta a esta página formatos. Si guardamos, vemos que tenemos un marco dentro de nuestra página y dentro de este marco podemos ver la página formatos al completo.
Aquí en este elemento iframe estamos indicándole que queremos que ocupe un ancho del 100% y que no tenga bordes. Entonces lo vemos aquí que ocupa un ancho del 100%, el alto, como no se lo indicamos, ocupa solo un poco y no tiene ningún borde. Podemos tener un enlace que al pulsarlo se abra en un marco. Esto se haría así. Tenemos un enlace a Formatox con un target iframe 1, luego dentro de nuestro elemento iframe le decimos que el nombre queremos que sea iframe 1, si ahora guardamos, tenemos un enlace y al hacerle clic nos aparece un marco con la página del enlace. Visto esto, vamos ahora con la etiqueta script. La etiqueta script se usa para definir un programa escrito en JavaScript o que apunte a un archivo externo que contiene un programa a través del atributo src. Los usos habituales de JavaScript son la manipulación de imágenes, validación de formularios y crear contenido dinámico. No voy a entrar en detalle en JavaScript porque lo veremos más adelante, pero vamos a ver un poco de código para saber más o menos cómo y dónde tenemos que ejecutarlo. En este primer ejemplo vamos a ver cómo con un elemento script podemos escribir dentro de un párrafo. Tenemos un párrafo vacío con el ID saludo y luego aquí tenemos un pequeño programa dentro del elemento script donde le indicamos que recoja cualquier elemento del documento con el ID saludo y que le inserte en HTML la frase buenos días. Vamos a guardar y ahí vemos buenos días. Como podemos comprobar, el elemento párrafo está vacío, aún así nos enseña buenos días. Ahora vamos a ver lo mismo utilizando un archivo JavaScript externo. Al final del documento, justo antes de cerrar la etiqueta body, enlazamos un archivo .js y luego dentro del body nos aseguramos de tener el párrafo con el ID saludo vacío. Tenemos esta línea de código que lo que hace es enlazarnos con un archivo script.js, el cual tenemos aquí, que contiene el mismo programa de antes, donde insertamos en el HTML la frase buenos días. Entonces volvemos a nuestro archivo HTML, guardamos y en el navegador aparece buenos días. Lo siguiente que veremos después de aprender HTML y CSS sin duda será JavaScript, así que no te preocupes, vamos a ir poco a poco. Ahora lo que vamos a ver son las rutas HTML. Una ruta describe la localización de un archivo dentro de la estructura de carpetas. Normalmente una ruta apunta hacia fotos, otras páginas, archivos CSS, archivos JavaScript, etc. Tenemos rutas absolutas y rutas relativas. Una ruta absoluta es una dirección completa hacia un sitio en Internet. En este ejemplo tenemos el elemento img que apunta hacia una imagen en otro servidor de Internet. Guardamos y vemos la imagen. Las rutas relativas apuntan a un archivo en la misma carpeta que el propio HTML. Aquí tenemos un elemento imagen que apunta hacia esta imagen. Esta imagen estaría guardada en la misma carpeta que el archivo HTML. Guardamos y vemos la imagen. También tenemos rutas relativas dentro de la misma carpeta. Por ejemplo, esta imagen sería el logo y estaría dentro de la carpeta img. Y la carpeta img estaría en el mismo directorio que nuestro archivo HTML. Guardamos y vemos que se ve el logo. Si tenemos carpetas y archivos en directorios anteriores al directorio propio de donde está nuestro archivo HTML, tenemos que indicarlo de esta manera. Por cada nivel que queremos subir, le ponemos un punto. El primer punto sería la carpeta en la que estamos, el siguiente punto sería la carpeta anterior en la que estamos y luego ya le escribimos barra carpeta bootstrap, carpeta CSS y el archivo bootstrap CSS. Si no nos queda muy claro, vamos a volverlo a escribir para que lo vayáis viendo. Mira, os enseño. En documentos tengo la carpeta bootstrap y la carpeta HTML. Y dentro de la carpeta HTML es donde tengo el HTML que estamos viendo ahora mismo, que es rutas HTML. Entonces, si queremos ir a la carpeta bootstrap y CSS, lo que tenemos que hacer es escribir un punto para establecernos en la carpeta en la que estamos ahora mismo, otro punto para establecernos en un nivel anterior y ahora estaríamos en documentos. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir barra y ya nos daría las opciones bootstrap,
o HTML. En nuestro caso queremos Bootstrap, completamos, luego ya seguimos CSS y Bootstrap, por ejemplo. Con esto tendríamos lo que serían rutas relativas a carpetas anteriores a nuestro nivel. El usar rutas relativas es la mejor práctica, ya que nos va a permitir no tener fallos en nuestras rutas a la hora de movernos de servidor, o al pasar dentro del entorno de desarrollo al de producción, tan solo tendríamos que mover la estructura de carpetas entera. Hasta aquí el vídeo de hoy del curso de cómo hacer una página web en HTML5 y CSS3 desde cero. Si te ha gustado puedes darle a like, compartir el vídeo si lo ves necesario, y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones si quieres que se te avise de cuando subo un vídeo nuevo. Un saludo y nos vemos.